Hola Carolina, Hola Marisol, ¿cómo estás? bien y tú. Bien, con hartas cositas, pero bien. Bueno, oye, ¿el trabajo dónde te lo mandamos? ¿No se sube? Ah, ya, que estamos con la Ivoncita aquí. Déjame revisar la rúbrica. Estamos revisando la rúbrica para ver que cumplimos con el 100%. Oh, Muy bien, estupendo. Bueno, la idea de hoy día es que si quieren presentar algún avance, mostrar su trabajo para dar una retroalimentación. que lo tenemos listo en realidad el Ya trabajo. pues, Estamos revisando ahora que esté bien, que estábamos los tres de acuerdo, estábamos revisando el año realmente, que si era para segundo año, primer semestre, segundo semestre, en eso estamos. Ya, pero pongo segundo año, así que en eso estamos. Pero ya muy estamos, bien. segundo año, Pero si quieren pueden compartir no, no, para que lo vean. no, la Ivonne dice que no. Ay, Ivonne, por Dios, Ya, si ya lo voy a poner, segundo. Ya ya dice que comparta. lo va a compartir. Pero Hola no es, lo voy a Fernando, revisar, pero necesito. Hola Pero Marisol, ¿cómo estás? no se ha bien, conectado gracias. Y está Mónica también. Buenas tardes. Sí, estoy un poco enferma, no pongo mi cámara. Estaba muy enferma. Oh, ya, cuídate. Sí, Bueno, gracias. chicos, el día de hoy la idea es que puedan presentar los avances, ya sea si quieren presentar el Common Word, ¿cierto? O quizás conversar de qué van a hacer para que el resto también le dé una retroalimentación y alguna duda que tengan. Esta es la instancia de como asesoría, ¿ya? Porque recuerden que el trabajo tienen que entregarlo a fin de esta semana, que se sube a la plataforma, ¿cierto? Y es el primer trabajo que correspondería a una actividad de baja fidelidad o baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas, como ustedes quieran, ¿cierto? Dependiendo de lo que quieran abordar y recordar que es un trabajo en equipo que pueden hacer. Entonces, siempre es bueno la retroalimentación y obviamente cuando alguien comparte, ¿cierto? Todos finalmente aprendemos del otro, así que es súper buena estas instancias. Eso, sí que aquí consulta si quieren presentar su trabajo, ¿cierto? O conversar de qué se va a tratar también, si no es necesario que lo tengan escrito, pero solamente conversar, ver y el resto que le haga observaciones. ¿Ya? Así que dejo listo el micrófono. Ya, yo quiero Buenísimo. compartir, puedo compartir pantalla, ¿no? Tengo como una Sí, idea claro. general, sí, no avanza mucho, pero para ver qué parece. Mm. No sé si se ve la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Amplíalo un poco más para poder verlo mejor. ¿Sí? Eh, por ahí. Ahí, súper bien. ¿Ahí se ve mejor o no? Sí, súper bien. Ya, cuéntanos ahí de tu taller. Ya. La idea es hacer un taller asociado a la asignatura de técnica de tratamiento en neurología infantil. Y el nombre del taller es Componentes del Desarrollo Motor Atípico. ¿Ya? Este es como el segundo o tercer taller que se ve dentro de la asignatura. Bueno, la idea es hacerlo, ¿cierto?, de baja fidelidad, pero ahí tengo la duda. O sea, cómo, porque si agregarle habilidades complejas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Porque, claro, Ujú, podría yo, por ejemplo, armar un caso clínico y que del mismo ujú, caso clínico ellos puedan determinar cuáles son los componentes de ese desarrollo atípico, que también se podría ujú, hacer. Otra cosa que había pensado, parecido a lo que tú habías dicho, es como para poder, por ejemplo, que ellos puedan discriminar, porque generalmente el desarrollo típico se ve durante el primer año, entonces ujú, partimos con bebé casi recién nacido hasta los 12 meses, entonces quizás mostrarles videos. De hecho, encontré ujú. una plataforma con videos que son los enlaces que tengo acá, que van explicando Ah, cómo, van comparando como entre desarrollo típico y atípico. Entonces ahí también ah, qué uno puede ir haciendo buena. como la correlación.
Súper. Así que ahí tengo que ver cómo lo voy a definir, porque quizás podría ser una primera parte de, bueno, eso también lo había puesto como requisito previo, que revisaran los Ujú. videos, además de leer un capítulo de un libro. Perfecto, súper. Eh, Aquí tengo los aprendizajes, que son dos, que había puesto de cómo clasificar los componentes del desarrollo típico y el otro relacionado con el concepto de parálisis cerebral. Ujú. Cuando pongo objetivos, ahí me salta la duda, porque por ejemplo, objetivo tú dices más como ejecutar, pero en este caso, más que ejecutar, es que ellos identifiquen estos componentes. Así es. Entonces, pudiese ser efectivamente habilidades complejas, porque tú puedes poner cierto, un caso clínico. Porque ahí se clasifican los componentes, pero también tú quieres identificar el concepto para el cerebral, ¿cierto? Exacto, Entonces, entonces obviamente tú puedes tener, ponte tú un fantomita chico, y tú le dices, ¿ya? ya, este paciente se llama tanto, tiene tantos meses de vida, ¿cierto? Estos son los antecedentes, qué sé yo. Y necesitamos hacerle un examen físico a este paciente. Entonces ahí partamos todo ya. Usted va a hacer el examen físico. ¿Qué vas a mirar? Ah, vamos a mirar, ¿cierto? La respuesta pupilar, por ejemplo. Estoy inventando, o te voy a evaluar esto. Ya, te cuento que tu paciente, no sé, no tiene cualquier cosa, no tiene apertura espontánea o tiene esta dificultad. Entonces él te va preguntando información y tú se la vas dando o le vas mostrando un video, ¿sí? Entonces, Y pero solo si... ¿Mm? podría ser al revés, por ejemplo, ya, yo le presento el caso y le presento la evaluación completa. Y después le digo, de acuerdo a esos resultados, quiero que me diga cómo llegaría a ese resultado. Por ejemplo, no sé, pues yo le digo ya, desarrollo atípico en cabeza y una hiperextensión de cabeza y cuello. Entonces, ¿qué observaría usted para poder determinar, o sea, cómo llegó a ese resultado de la evaluación? ¿Podría ser como al revés o es muy difícil eso? Lo que pasa es que puede ser un poco complejo, pero sí pudiese ser, ¿ya? Pero lo importante es que cuando tú tienes un caso clínico vas desarrollándolo y aparece algo que es bien importante, que cuando tú no le das la información al estudiante, el estudiante tiene que empezar a pensar qué información necesita. Está acostumbrado a que tú le digas todo. El paciente tiene esta respuesta, esta tonicidad, esto, ¿ya? En cambio, cuando tú le digas, haga el examen físico al paciente, ¿qué es lo primero que vas a evaluar? Ah, el estado de conciencia. Perfecto. ¿Qué quieres ver? Esto. Y ahí tú le puedes mencionar cómo está o le puedes mostrar un video. Así está. Perfecto. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando finalice el examen físico, te aseguro que van a haber cosas que no van a observar porque no se les ocurrió. Entonces ahí tú, después que termine el examen, tú dices, ya, perfecto, terminó el examen, tiene la información, otro está anotando la información, tú estás con él, estamos conversando, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces te voy a decir, ¿qué diagnóstico puede tener el paciente? Tal diagnóstico. Ok, pero ¿qué pasa con este reflejo? ¡Eh! Profe, no se lo pedí. No se lo pidió, pues. Yo me di cuenta que no se lo pidió. Entonces, ¿es importante ese reflejo? Súper importante. Te das cuenta que ahí, como omitió y después se dio cuenta que le faltaba esa información, nunca más se le va a olvidar hacer ese examen. No te escucho. Perdón, ahí estaba silenciado. Entonces yo le puedo dar como el caso con características generales, entonces, y le digo, haga la evaluación. Y a medida que va haciendo la evaluación, yo le puedo decir, mira, la respuesta en este caso sería tal. Pum, ya. ¿A qué se asocia esa respuesta? Eso. Y quiero identificar dos cosas, porque pues, me interesaría que llegaran, por ejemplo, no sé, a un diagnóstico topográfico de parálisis cerebral, ya, de acuerdo a eso, y lo otro que lo asociaran a los componentes atípicos, que serían los dos aprendizajes que quiero considerar. Perfecto. Y ahí tu mejor aliado, ¿sabes qué? Es una pizarra. Una pizarra con plumón donde un estudiante empieza a anotar y empieza a hacer como un mapa conceptual de lo que está viendo. Entonces, la clasificación, por ejemplo, y la identificación, y va anotando. Entonces, después tenemos un gran resumen que ellos han construido en grupo. Ellos te preguntan y tú respondes. O respondes o le muestras un video o una imagen. ¿Ya? Por ejemplo, Pero... yo lo ¿Mm? que usaba en otras oportunidades como el cuadrito. Le pongo, por ejemplo,
desarrollo típico, atípico, y le pongo por segmento, cabeza, no sé, cintura escapular, tronco, pelvis, ya. Y ahí le pongo al lado que ellos vayan marcando qué es lo que identificaron. Entonces, quizá, como dices tú en este caso, podría ser, a medida que se va desarrollando el caso, alguien va anotando cuáles son esos componentes que van apareciendo y después, para finalizar, te da como para discutir, ¿no? Porque probablemente van a aparecer las dudas. Ya, por qué lo vio él, el otro no lo vio? Ya, ¿qué aspecto se relaciona con eso? Lo importante es que recuerda que tú eres facilitador, por lo tanto tú solo guías y tú das la información que ellos te piden. ¿Ya? Y tú, obviamente, que puedes preguntar e indagar qué es lo que están pensando, pero el estudiante está acostumbrado a que uno le dé todo bien digerido, bien masticado, el examen físico completo, toda la historia. ¿Qué es lo que pasa cuando a ellos se les salta una parte? Tú después discutes y le dices, ya, veamos esto. ¿Cómo sabríamos que si este paciente tiene esta patología? Ah, tendría este, no sé, pues este reflejo disminuido. Ok, ¿preguntaron ese reflejo? No. Ah, se les olvidó. Y ahí te agarras de eso y Mm. tú dices, ¿por qué es tan importante este reflejo? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mide? Cuando tú haces eso, el estudiante después no se le va a olvidar. Entonces, y lo otro importante es que él solo está estructurando el examen físico. ¿Te das cuenta? Tú estás ahí de guía. No le estás diciendo esto se hace así. Tú le dices, usted hágalo, yo le respondo, yo le voy indicando lo que va sucediendo. Y después ustedes llegan a un diagnóstico final y tú le das una retroalimentación. Y recordemos que la retroalimentación, ¿cierto? Es súper importante. Uno hace retroalimentación. He vuelto.
Tuve que conectarme el celular. Me caí mal. ¿Me No, escucho? no estaba muerta, andaba de parranda. Anda de parranda. Oye, lo que te estaba mencionando del feedback, entonces tú haces feedback en la acción, ¿cierto? Les das retroalimentación a medida que vayan haciendo. Perfecto. Pero después haces un feedback final. Y el feedback final tiene forma de sándwich. La primera capa son las cosas buenas que tuviste, todos los aciertos de tus estudiantes. La parte central del sándwich no es lo malo, sino que lo que hay que por mejorar. Tú siempre le dices, ya chicos, pero ¿qué es lo que debiéramos mejorar, cierto? Lo que yo veo es que se le están olvidando ciertos reflejos importantes o el orden, ¿cierto? Es súpermente decisivo para llegar, ¿cierto? A algo, pero siempre por mejorar, ¿no? ¿Ya? Y terminas, obviamente, reforzando lo bueno, pero además haciendo énfasis en cuál es la propuesta que ellos tienen para mejorar. Ya, chicos, yo noté que había hartas dificultades en seguir una estructura de trabajo. Cuéntame, ¿tienen alguna propuesta para mejorar esto? Ah, sí, profe, yo creo que me voy a hacer un cuadernito, me voy a hacer una tablita, sabe que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo educación para adultos, donde tú le das a él le das la responsabilidad de su aprendizaje. Yo te estoy dando mi feedback, yo te estoy haciendo mi asesoría en el fondo. Yo noto que vas bien en esto y eso tienes que mejorar. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero te das cuenta que es de él, no es mío. Entonces, ahí feedback en la acción y sobre la acción. En este caso, por ejemplo, yo podría hacerlo con un solo estudiante, o sea, tomo como modelo, ya, le digo, no sé, aquí tú tienes tu fantoma y vamos a ir ¿Mm? desarrollando este caso. Tú vas a ir haciendo la evaluación, yo te voy a ir dando la respuesta de acuerdo a lo que tú me preguntas. Entonces, Perfecto. yo Y al mismo ¿Mm? caso presento como un caso general y entre paréntesis, no sé, pues le voy poniendo lo que yo quiero que él me vaya respondiendo como en ese caso, ¿cierto? Tú te vas cambiando el caso de acuerdo como tú quieres que llegue. Entonces puede ser que un estudiante lo haga, otro esté anotando, pero también el resto de los estudiantes pueden apoyar al compañero. Tú le puedes decir, chicos, algo más. Oye, pero no sé, O quizás al resto de estudiantes yo le podría presentar como la pauta de cotejo, por ejemplo, vayan anotando ya qué ¿también? vieron y ponerle observaciones al lado. Entonces ya, yo vi que mi compañero hizo la primera parte, pero le faltó preguntar esto, listo, pum. Entonces, dentro de la retroalimentación final también le puedo dar como espacio para que los mismos compañeros lo retroalimenten, ¿puede ser eso? Así es, no hay ningún problema. Ningún Ya. problema. Entonces, ahí tú ves cómo se ajusta la dinámica. Puede ser, por ejemplo, pueden trabajar en duplas. Pueden ser que dos hagan el caso clínico y un tercero que anote. ¿Ya? Por ejemplo. Y después pasan otros tres y ese es un equipo de trabajo. Y el resto está mirando, ¿cierto? Observando. Y ahí tú le puedes cambiar, si quieres ver, no sé, por tres tipos distintos de patología, le vas cambiando lo que es el examen físico para llegar a tu diagnóstico. Perfecto, ¿Cachai? ya. Sí, lo relaciono con los componentes. Entonces pongo tres casos de acuerdo a lo que yo quiera llegar. Claro. Ya, súper. Y te apuesto que el segundo caso ya no se le va a olvidar lo que vio en el primer caso de los otros compañeros. A este se le olvidó esto, a mí no se me puede olvidar. Y de ahí te das cuenta que el último que pase probablemente lo haga súper completo. Claro. Porque observando y estando ahí vas aprendiendo también. Mm, ¿Ya? Así que ya. súper bien, ya. Entonces, el objetivo, ya, recursos necesarios, ya, perfecto. Y tienes tu data, obviamente, porque vas a poner imágenes, ¿cierto? La pizarra, súper bien. Ya, estupendo. 10 minutos de brief, el desarrollo, ¿cierto? Y el cierre. Súper. Y ahí el contexto clínico breve, si vas a hacer tres casos, tres contextos clínicos breves, ¿cierto? Y tú Por tienes que tener ejemplo, claro, ahí esa parte del contexto, ¿a dónde lo pongo? ¿Lo pongo ahí, en la ahí descripción lo del colocas. escenario? ¿Sí? Ahí, En la contexto descripción. clínico, ¿sí? Caso uno, paciente de 6 meses, ¿cierto? Ah, perfecto, ya, Caso 2, caso 3. Y ya, obviamente que tú como docente tienes que tener claridad de lo que se espera en cada uno de los casos, porque tú tienes tu caso aquí, aquí. Entonces tú le dices, ya, ¿cómo está esto? Tiene esta alteración o tiene tonicidad disminuida.
Entonces tú tienes claridad. ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres experto en el área y probablemente te van a hacer preguntas y tú vas a responder súper bien, pero tienes que pensar que la guía es para cualquier docente y que todos los escenarios salgan más o menos parecidos, por lo tanto, tienes que pautearlos. Sí, El entiendo. caso uno Tengo que tiene poner tal y tal. qué es lo esperado, por ejemplo, la guía docente yo le pongo ya el caso completo con las respuestas esperadas o hacia dónde poder dirigirlo, porque al final esto se puede transformar en cualquier cosa, o sea, se puede ir para cualquier tema. Así es. Estudiante, receta técnica, perfecto. Súper bien. Entonces aquí tú puedes hacer que se juntan de 10 estudiantes, puedes hacer tres grupos, dos grupos de tres y un grupo de cuatro, ponte tú. No sé, pues ese es tu estándar. Eh, y van pasando de a tres, ¿cierto? Uno va a anotar, dos van a hacer el examen, entre los tres participan, ¿cierto? Y llegan a un resultado final. Y así se van rotando, ¿cierto? Para luego hacer el cierre. Eh, Súper. Entonces, eso, ponte tú, desarrollo típico cabeza y cuello. Claro, logrado o no logrado, pero depende del caso. Depende del caso que tú le digas si fue correcto o no, ¿cierto? Creo que en el fondo lo tengo que desglosar por cómo llegaron a cada caso, porque hay un componente Claro, para cabeza, uno para cintura y otro para pelvis. Y debería tener tres casos distintos que lo lleven a eso, a poder identificar con cada uno. claro. Entonces el cierre está súper bueno, porque en el fondo en el cierre, aparte de hacerle este feedback, tú le puedes decir ya, chicos, qué se llevan el día de hoy? Porque uno siempre tiene que terminar con eso. ¿Qué se llevan el día de hoy? Y ahí te decir, profe, es que ahora me quedó súper claro cómo se identifican los componentes atípicos de la cabeza. El otro te va a decir, pero a mí me quedaron más claros del cuello que yo tenía dudas en eso. Yo me quedo con la estructura. Yo me quedo con el examen físico o el reflejo, qué sé yo. Cada uno va a tener una respuesta distinta. Y eso siempre tú cierras con eso. ¿Qué te llevas de este taller? Eh, y ahí, obviamente, que para ti como facilitador te queda claro cuál fue el aprendizaje. Y que esta guía, ¿cierto? Este taller tiene que servirle a muchos profesores que tomen esto y dicen, ah, ya el caso uno es esto, el caso 2 es esto, el caso 3. Obviamente que la guía del estudiante, tú le sacas toda esta cuestión, si no quieres que sepa la respuesta esperada, obviamente, tú solamente le puedes poner el caso. Paciente de 3 meses que ingresa con esto, ponte tú, con este diagnóstico, Le para que por último pongo vayan a como estudiar. los aspectos generales, ¿no? Y lo específico lo Mm. pongo en el caso de los docentes. Justamente. Ahí son ustedes los expertos, qué es lo que quiere que vea el docente, obviamente que es todo, y qué es lo que quiere que usted que vea el estudiante. Y ahí tenéis que sacarle lo que no quieres que vea el estudiante, porque es parte de la actividad, si no le estáis dando toda la actividad en bandeja, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Pues estáis súper bien, me gustó mucho, lo encuentro muy entretenido. Sí, es que en realidad hay cosas que uno de repente ha hecho. Ahora lo que le encuentro más Mm, sentido como ir ordenándolos, que encuentro mucho mejor y que tengo más opciones como para poder llegar a la parte final, o sea, aprovechar la instancia del feedback entre medio, porque siempre ahí aparecen muchas dudas y mm, además que se puede potenciar la participación, porque claro, siempre hay un grupito que trabaja y el otro es como que están ahí como en una como más en silencio, entonces ahí por último uno puede ir preguntando o deja preguntas abiertas, uno responde y ahí los va encauzando si qué tan perdidos no están o si van bien, no sé. Entonces ese tema de retroalimentación del momento lo encuentro muy interesante y lo otro es que el feedback que se hace al final permite saber claramente, ah, mira, yo aprendí esto o tenía una percepción errónea, yo pensaba que el desarrollo se relacionaba con tal cosa, ah, no, pero ahora entendí que se relaciona con esta otra cosa. Eh, mm. entonces, como que al final quedan clarito de cuál es el tema típico, en qué me tengo que fijar, y cuando vayan después a práctica o vayan a ver usuarios reales, mira, yo vi que esto estaba aquí, aquí, aquí. Entonces les queda mucho más claro. Y sabes qué es lo interesante de no darle la información, sino que ellos piden información y tú se las das, es que tienen que tener omisión. Es decir, cuando tienen toda la información, tú no sabes
qué tanto se acuerdan, porque siempre la han tenido toda. Pero cuando tú partes de cero, hay cosas que ni siquiera se les va a pasar por acá. Y eso que no se les pasó es que no lo tienen internalizado. O sea, en el fondo lo tienen porque tú se los das. Pero si tú no se los das, él nunca se va a acordar de ese detalle. Entonces ahí tienes que intencionar, te faltó esto. Por Claro, eso hay que... como dices tú, están acostumbrados que la información les dé, entonces, ya se acuerdan, les vas dando pistas. Entonces, Sí. una pista, sí, creo que lo había escuchado. Pero cuando el concepto no está bien ¿Mm? internalizado, no está bien, en el fondo no ha sido significativo, tienen alguna noción vaga, pero tampoco saben bien a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, ahí tú le pides, ya explíquemelo eso en términos sencillos. Sí, no, ya, te dan la definición. Entonces, pues le digo yo, ya, pero deme un ejemplo. Eh, no sé, ¿cómo lo puedo relacionar? Ya, ¿con qué otra cosa se relaciona? Entonces ahí se empiezan como a... Pero de repente hay algunos que sacan buenas ideas, pues entonces de repente uno saca una idea, la complementa con el otro y entre todos se va Sí, construyendo po. algo hasta que llegan al resultado. Como dices tú, cuando uno lo intenciona, es más fácil, porque de repente, además que los grupos son distintos, entonces con un grupo se pueden lograr unas cosas, con otros otras, va a depender de lo que ellos requieran. Así es. Y Y ahí es el como manejo del profesor es súper, súper importante. exacto, sí, porque claro, es súper dinámico el tema, pero también tienes que tener como la estructura general para dónde quiero que vaya, porque si se me pierde, ya me fui para otro lado. Y ahí también como docente tienes que tener como la claridad de ver que hay grupos que funcionan súper bien, pero también tú también decís, ya, ahora, el día de hoy vamos a cambiarnos todos de grupo, porque si no se hace una codependencia muy compleja. Eh, Hay grupos que si tú los desarmas se mueren. Entonces, es bueno que aprendan a trabajar con todos. Denme un segundito. Perdón, pero estamos en épocas de presupuestos. Entonces, ¿cuánto presupuestamos? Entonces decía que la codependencia en los grupos es súper compleja. Hay gente que está pero pegada, así. No sé si lo han visto esos grupos, que son así como que... Sí, no, sí, eh, de hecho lo he visto bastante, y después significa que está la dependencia que no sé, pues llego a fin de, no sé, de repente nos pasa, llegamos a los grupos de tesis y resulta que tuve que cambiar de grupo y no sé qué hacer, o sea, esto acabó el mundo porque toda la vida trabajé con los mismos. entonces también te Y sirve, como tú haces además tus grupos de a tres, mezclarlo. claro, además te intenciona para que desarrollen otras competencias pues, transversales, o sea, tienen que comunicarse con otros, tienen que, aunque no tengan tanto feeling de repente, no sé, o no sean sus amigos como más íntimos, tienen que aprender a relacionarse con diferentes tipos de personas y también a poder Por trabajar en eso también equipo te ayuda. y llegar a un resultado. Por eso es súper importante que aquí no solamente es la parte técnica, se acuerda que aquí se trabaja en otro tipo de competencias. El mezclar los grupos es vital, porque los estudiantes tienen que aprender a trabajar con todos. Nosotros no trabajamos con amigos en el trabajo, trabajamos con colegas, ¿cierto? Trabajamos con personal de la salud, no son amigos tuyos. Entonces tienes que, y fíjate, 4 o 5 años pegados, o sea, es terrible. Y hay uno que nunca saca la voz porque está el otro que es súper poderoso de personalidad, ¿cierto? Entonces, una buena instancia, mezclarlos, así mezclarlos, porque tienes que ver que desarrollen otras competencias. Sí, súper bueno eso. Y oye, súper bueno tu trabajo, me encantó, Fernando. Muy bien, Ya, ok, muchas gracias. excelente. ¿Quién más quiere comentarnos de su trabajo?
Si quiere lo puede hablar, no es necesario que lo muestren, ¿ya? Como quieran. Marisol, Sí, Mónica. me disculpa, no puedo poner la cámara. Marisol, mira, nosotros alcanzamos como que a decir que vamos a trabajar en La Serena con odonto, fono y nutrición, pero no hemos conversado esta semana, no hemos tenido tiempo. Bueno, yo estoy enferma desde el jueves, no he tenido mucho tiempo de ver esto, pero sí tengo más o menos la idea. Entonces quería comentársela si es viable, para ver si es viable y si podemos Ya, avanzar cuéntame. en ese diseño. Bueno, en, en odontología tenemos un programa que es el programa cero, que es control con Ujú, enfoque de riesgo odontológico, que va desde los cero ujú, años hasta los 19 años, diferentes etapas. ujú, Esto tiene que ver mucho con el enfoque de curso de vida, con el enfoque centrado de atención centrada en las personas, etcétera. Entonces, pensamos que es necesario de pronto hacer un diseño en baja fidelidad que tenga que ver con una evaluación interdisciplinar ujú, de en una edad específica. Por ejemplo, 5 años de edad, ¿ya? Donde el odontólogo evalúa cómo está desde la parte odontológica, cómo está desde la ujú, parte de desarrollo de maxilares, desarrollo craneofacial, o sea, desarrollo más que nada maxilar y en relación con la cara, etcétera. Y aquí ve, por ejemplo, cómo están sus piezas dentarias en relación ujú, con la mandíbula, el maxilar, ve si tiene apiñamiento, ver cómo es la proyección a futuro, que se puede hacer una proyección a futuro de acuerdo a la mordida que tenga, etcétera. Entonces se hace una evaluación que como es con enfoque de riesgo odontológico, obvio que tiene relación con la prevención, ¿ya? Y la ujú, promoción de la salud. Al mismo tiempo, el fonoaudiólogo puede también hacer una evaluación a este mismo niño de 5 años de cómo está, por ejemplo, su deglución, cuál es la posición que tiene la lengua ante la deglución, si es una posición que está dentro de los parámetros normales o no. Y a su vez, eso tiene que ver también con la mordida que identifica el odontólogo. Y el ujú, nutricionista también hace su evaluación porque resulta que la nutrición también tiene mucho que ver con todo este proceso de armonía entre los maxilares en el momento de la masticación del niño, el tipo de alimentos que sean con fibra, de acuerdo a la edad que se le haya introducido específicamente en los tiempos que son. Entonces, los tres profesionales tienen que ver con este entorno de salud oral que va a favorecer la masticación, va a favorecer la deglución, la fonoarticulación y, en fin, todas las funciones dentro del sistema estomatognático. Entonces, la idea es que se pueda diseñar un escenario de baja fidelidad realizando esa evaluación interdisciplinar. Esa es como la ujú. idea que tenemos. ¿Cómo ve usted eso? Está interesante, ambicioso, Sí, claro. pero sí, pero interesante. Pregunta, ¿tienen pautas, instrumentos para aplicar esta evaluación? O sea, desde la parte disciplinar de cada área, ¿Mm? ¿sí? ¿Se refiere a eso? Sí, claro. Hay una, por ejemplo, en Ah, odontología hay una pauta perfecto. específica. De hecho, por ejemplo, comentar que en la clínica, en este momento en la carrera, en la ficha clínica de odontopediatría, precisamente el estudiante de odontología valora hace una evaluación de la parte de la anamnesis y todo eso, y hace una evaluación de la mordida del niño, y también tiene una pauta de Ujú, alimentación que aplica, donde obviamente no hace un diagnóstico desde el punto de vista de nutrición, pero sí aproxima para poder hacer una interconsulta o una derivación, y también puede hacer una evaluación precoz de algún problema de deglución y al mismo tiempo poder derivar al fonoaudiólogo. O sea, esto va de acuerdo con el enfoque que también se trabaja en la ficha clínica de odontopediatría.
Entonces, esa sería como el primer Ya, insumo. El y segundo, el protocolo que tiene el ¿mm? odontólogo y a su vez el protocolo que tiene el fono y el que tiene el nutricionista para esta edad de 5 años. Es un ejemplo de 5 años porque se puede evaluar a los ¿Mm? 4. Pero ¿por qué hablamos de los 5? Porque es muy importante, porque justamente a los 5 está aproximándose a un hito importante que es a los 6 años, donde ya tiene la primera pieza molar permanente y donde aquí se deben ajustar mucho más todo el tema de la mordida y proyectarse a que la mordida, no solamente en la dentición temporal, sino en la permanente, sea la adecuada. Y se pueden incluso hacer intervenciones preventivas en este momento. Entonces tiene un valor muy importante la evaluación también en esta edad. Ujú. Mira, lo que yo veo de afuera es que hay tres instancias, ¿cierto? Porque son tres pautas distintas para tres tipos de profesiones distintas, ¿cierto? Y obviamente, ¿cuál es el gran desafío? Que tienes que tener estudiantes de las tres carreras y docentes de las tres carreras, porque si aplicas pauta de odontología, ¿cierto? Está la odontopediatra, fonoaudiología también y la parte nutricional también. Entonces, eso digo que es ambicioso en términos de recursos humanos, pues necesitas tres docentes, uno de cada área, tienes que tener estudiantes de cada área. Me parece que es bien significativo el tema que, por ejemplo, la persona en nutrición, ¿cierto? Los estudiantes de nutrición apliquen esta pauta con el profesor al lado, qué cosas van a ver, qué sé yo, y toda la historia, y el resto está mirando y sabe qué hace el nutricionista. Porque en el fondo los tres están mirando al mismo Claro, paciente en distintos enfoques. claro. Entonces, si yo hice la pauta de odontopediatría, por ejemplo, pero estoy ahí y ahora veo cómo mis compañeras de fono están haciendo la evaluación fonoaudiológica de deglución, yo ya entiendo cómo lo hacen y sé que se fijan. Y también veo cómo la gente de nutrición, ¿cierto?, hace la evaluación nutricional. Creo que es muy O sea, enriquecedor porque, en otras palabras, esto promueve una buena derivación, un buen protocolo de derivación, que los estudiantes aprendan eso, como justamente, oportunamente, porque lo están viendo en vivo y en directo del el enfoque que le está dando el profesional de la otra disciplina, no solamente se ha estudiado, se ve de la teoría, sino que lo está viendo desde la práctica. ¿Es claro, así? entonces, ¿qué es lo que sí, yo quiero, o sea, creo que es ambicioso en términos que son tres docentes, son estudiantes de tres carreras, ¿cierto? No puedes tener un N más de 10 dentro de la sala, por lo tanto puede ser 3, 3 y 3, por ejemplo, grupitos y ahí haces 9, y cada docente toma sus tres estudiantes y aplica una pauta, y ojo con eso porque no tienes niños de 5 años para hacerles la demostración, pero sí puedes llenar una pauta y puedes tener videos, ¿cierto? Por ejemplo, para ver ya cómo deglute un niño, así deglute, ya, ¿qué vamos a anotar? Cosas, y ahí va registrando, ¿cierto? Y cómo se llenan esos instrumentos, ¿para qué? Para que al final se haga un análisis de cómo se aplican las pautas, cómo se deriva, ¿cierto? Y obviamente que es súper enriquecedor porque ya el otro va a saber cómo trabajan otras profesiones. Y ahí salimos de la burbuja, porque aprendimos a evaluar, ¿cierto? A un paciente de 5 años en este programa, ¿cierto? Desde tres miradas distintas, cada uno desde su rol profesional. Porque si tú estás haciendo odontología, no vas a aplicar la pauta de nutrición porque esa es otra profesión, pero sí vas a verla y vas a saber qué es lo que se fija en un nutricionista. Entonces, eso enriquece sin duda el desarrollo. Así que eso sería como mi mirada. Creo que está muy interesante, pero ahí está un docente por cada área, tres estudiantes por cada área, ¿cierto? Y es la aplicación de las pautas y apoyarte con recurso audiovisual. Obviamente, en caso de que necesites ver cosas específicas que no vas a poder ver con un fantoma, obviamente, ni tampoco con un niño real. No sé si te queda claro. Sí, este diseño se va a aplicar, no se va a quedar solo en diseño en este curso. Si tú quieres aplicarlo, fantástico, porque nosotros estamos en diseño nomás, pero si quieres tener un Ah, ya, piloto, fantástico. ya, Es que ya, eso sería un muy pero bonito proyecto de investigación, ¿ah? sí, sí, a eso voy. Pero el requerimiento en este curso es hacer el diseño, nada más, Es el diseño, ¿cierto? solo el Ya, diseño, efectivamente. ok, entiendo. Ahora, hay otra consulta que es,
Porque bueno, obviamente no podemos tener niños dentro del escenario. Entonces, usted No. me dice que aquí se puede suplir con, ¿cómo vamos a suplir eso si el niño realmente hay que evaluarlo? Lo que pasa es que tú le puedes decir a alguien, ya, ahora tenemos que evaluar la deglución. ¿Qué le vas a decir al niño? Que haga esto, por ejemplo. Ok, entonces ahí tú le puedes mostrar un video, por eso que hay harta pega. ¿Eh? Este es un diseño, Sí, ¿ah? Pero si tú quisieras llevarlo a la vida real, tú tienes que ir y obviamente hacer estos videos, este material o buscarlo en la web, ¿cierto? De cómo degluta un niño normal, cómo degluta un niño con problemas, ¿cierto? Y apoyarte con esos recursos para llenar esta pauta, porque finalmente es la aplicación de instrumentos de tu taller. ¿Cierto? sí, aplicación de un protocolo de evaluación. Claro, esa aplicación de un protocolo, ese es el taller, por lo tanto tienen que aprender cómo llenarlo, ¿cierto? La pauta, qué pedirle al niño, ¿cierto? Y ahí el recurso audiovisual es importantísimo. Ahora piensa que cuando después estos estudiantes estén en la vida real, ya van a saber qué hacer, cómo llenar las pautas, qué pedirle al niño, ya lo van a haber visto, van a haber, ¿cierto? También conversado y discutido de la importancia de las acciones. Entonces, si bien no tienen un niño, ¿cierto? Sí saben todo el procedimiento. Entonces, la verdad es que van a llegar a aplicarlo con un niño real. Claro, y además Marisol puede tener también un componente donde donde de pronto se pueda hacer un paciente simulado, la mamá, porque a la mamá Sí, por igual supuesto. hay que hacerle unas preguntas a la mamá, tanto el odontólogo como el fono y la nutricionista le pueden hacer preguntas a la mamá que complementen la información. Entonces aquí se puede introducir el paciente el paciente simulado. Claro, sí, se podría tener ahí dentro de la sala, pero quizás dejarlo para un taller de alta fidelidad, por ejemplo. Yo se lo dejaría para después, Ya, donde ya, entra un estudiante, ¿cierto? Y con el familiar simulado, que es la mamá, y obviamente le haga preguntas en relación al tema. Entonces, ya. pero ahí en baja fidelidad igual se tocan esos puntos. Igual tú preguntas, ¿cierto? Ya, ¿qué le preguntarías tú a la mamá para saber esto? ¿Cómo se lo preguntarías? Entonces ahí Ya, la obviamente, otra, ¿Mm? sí, sí, tranquila. Sí. Eso, Ya, o sea que, por ejemplo, nosotros acá vamos a realizar también un diseño de alta fidelidad. Podríamos aproximar sí, esto, decir que al final podríamos trabajar el mismo caso y diseñar luego alta fidelidad con este mismo tema. sí, exactamente. Tú puedes Sí. hacer el mismo tema en baja y luego certificas en alta. O Ya, sea, la, el, ok, el otro punto importante es que normalmente los odontólogos cuando llegan a campo clínico, a internado, a práctica profesional, ellos tienen pacientes reales que son niños, son ¿Mm? bebés de cero ¿Mm? años, de 1 año, de 2 años, porque se está trabajando cada vez más en APS el ¿Mm? programa cero. Ujú. Entonces, esto apuntaría a que sea una simulación dentro de ese escenario con miras a prepararse para el internado. Lo que pasa es que en simulación tú entrenas, ¿cierto?, competencia para que en la práctica clínica el estudiante vaya súper fortalecido en eso y que su gran estresor en este caso sea el niño que no ha visto, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos niños, pero ya sabe la Claro. pauta, sabe el protocolo, sabe la estructura, sabe el orden, sabe qué preguntarle a la mamá. O sea, eso ya lo tiene súper claro. Ahora lo único es que se va a ver enfrentado a un niño y ahí hay otras competencias que la tutoría clínica tiene que abordar. Entonces, ¿Por tú qué lo tienes que, en pregunto? simulación, tienes que salvaguardar todos esos aspectos. ¿Por qué lo pregunto? Porque para tratar de ubicar esta práctica de simulación curricularmente. Ujú, Porque, por ejemplo, ahí tendría que ver si o sea, normalmente hasta ahora la estructura curricular que hay en la carrera es que en cuarto año ellos ya empiezan a ver niños y los evalúan con este enfoque de riesgo, lo mismo que como se evalúa en práctica profesional y ya lo hacen en cuarto año. O sea que esta mm. práctica de simulación tendría que ubicarse en el segundo semestre del tercer año para que ellos tengan la Claro, oportunidad tiene de que hacer ser una antes. práctica antes de ir realmente a un Sí. paciente, porque van a ver realmente un paciente en cuarto año. Efectivamente.
O sea, en el fondo tú Ya, tienes que ok. prepararlo que cuando vayan a campo clínico con pacientes reales ya tengan muchas cosas asumidas y resueltas, sino que ahí solamente van a ver el trabajo con el paciente real, pero todo el resto ya tiene que traerlo. Y eso es lo que hace la simulación. Ok, ya. Bueno, ¿Ya? Eso. esa es la idea. Entonces ¿Ya? esperamos darle Sí. forma. Perfecto. Muchas Súper. gracias. De nada. Ya, chicos, ¿alguien más que quiera compartir de que quiere hacer su trabajo de baja fidelidad? Como se pueden dar cuenta, la baja fidelidad, solo para recordarles, es con el profesor al lado. Todos los estudiantes tienen que hacer la actividad, importante, ¿cierto? Hay una retroalimentación durante la acción y después hay una retroalimentación después de la acción, ¿ya? Y obviamente que aquí el facilitador, su gran trabajo, como su nombre lo indica, es facilitar el aprendizaje, no decirle al otro cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Sino hay que guiarlo para que puedan aprender. Obviamente que hay escenarios distintos, depende del nivel del estudiante, el contexto. Como ustedes se pueden dar cuenta que es complejo cuando hablamos de un entorno de pediátrico, porque en pediatría o tenemos fantomas, ¿cierto? O trabajamos con la mamá, y si queremos ver algo del paciente, obviamente que ahí está lo audiovisual, porque no podemos tener niños en simulación. ¿Ya? Así que ahí tenemos obviamente una dificultad. Ivoncita Prat, Marisol, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Aquí estamos, Mari. Bien, bien. Nosotros tenemos nuestro trabajo listo y queríamos presentarlo, a ver qué opinión tienes tú de él. Preséntala. Preséntala nomás, comparta pantalla. Ya, ahí se ve. Ahí se ve, ya, ¿Sí? Ya, bueno, sí. está la presentación del taller y le pusimos una pequeña Ujú, introducción al desarrollo, como para que los estudiantes sepan a qué va a ir dirigido el taller. Después hicimos los datos que se pedían mm, lo que solicitaste tú, donde habla son los datos generales, la escuela, el curso, mm, los requisitos, las competencias, a qué tributa el taller, todo eso, y los insumos que vamos a necesitar. ¿Ya? súper. Después viene cuánto le vamos a destinar a este taller que dura 90 minutos, donde aparece el brief donde presentamos el caso y lo que vamos a hacer. Después le dimos 45 minutos al desarrollo del taller y un cierre para la reflexión que viene final. Mm, En la descripción del mm, escenario se explica cómo va a ser el escenario y pusimos una sala de habilidades con 5 estaciones. Yo sé que esto es como un poco grande, pero igual se puede porque como es de baja fidelidad y pusimos fantomas de torso mm, inferior, que es para la administración de un medicamento por vía intramuscular y describimos ujú, cómo iba a ser, que pusimos que eran en parejas de dos, uno era el que ejecutaba la técnica y otro era el que revisaba con la pauta del checklist y veía que se cumplieran las acciones y después rotaba a cada estudiante para hacer la técnica el otro compañero. ¿Ya? Entonces aquí aparece que qué es lo ujú, que nosotros como profesores nos tenemos que fijar que sí o sí deben hacer, es que deben fijarse en la indicación médica, chequear que no sean alérgicos al medicamento, calcular bien la dosis, la preparación, bueno, estas eran como las cosas que tenían que fijarse el profesor que los estudiantes cumplieran mientras estaba haciendo revisando cómo hace cada estudiante la técnica. Y aquí aparecen el rol de los participantes, del estudiante y de nosotros como profesores. ujú, Y aparece aquí la pauta. Acá lo único que le pusimos la pauta separada, que esto es como para que tú lo vieras, que a cuánto equivale cada uno de los indicadores de mm, logro del estudiante, que no sé, por lavado de manos 5 puntos, que darle más puntaje ujú, al que verifique la indicación médica. Y aquí aparece la nota de la pauta. Y en la reflexión ujú, final pusimos, le preguntamos que si
cómo se sienten en la administración del medicamento, si hubo algún momento que se sintieron más inseguros, cuáles son los pasos que se le dificultaron menos, cuál fue el más fácil, cuál fue el más difícil, si pudieron aplicar los 10 correctos en el momento en que estaban realizando la técnica. Aquí es muy chistoso porque los estudiantes dicen que es difícil trabajar cuando ven solamente una parte del cuerpo de una persona. Mm, Entonces, porque yo puse que era la mitad, un torso con un glúteo nomás. Entonces, esta es la parte que más les mm, dificulta a los estudiantes porque les cuesta asimilar eh, que lo están haciendo con una mm. persona. Entonces, aquí en la aplicación, como van a decir eso, ya no antes no, ¿cómo se llama? Nos pusimos en esa situación y le preguntamos cómo aplicarían este procedimiento con una persona real. Mm. Entonces, así ver qué es lo que reflexionan en este sentido. Entonces, ese es como nuestro trabajo. No sé si Está lo súper pasé bueno, está súper claro. Mira, sube un aquí. poquito, un poquito, un poquito. Ya. Más abajo, donde está la lista con los puntajes. Aquí, esto. Sí, le pusimos Ya, muchos perfecto. puntos, sí es verdad. No, está bien, si uno puede poner los puntos que quiere. Ya, ya. Cosa importante cuando hablamos de valor, porque esta pauta, ¿cierto? Le va a servir al estudiante para autoaprendizaje y para aplicárselo a los otros. Entonces, pues se cumple con los 10 correctos de administración. Mi sugerencia es que coloques los 10 correctos. ¿Por qué? Tú pones sí o no. Y si dice 9 de 10. Ah, tienes razón. Tenemos que poner los 10 correctos. Sí, es verdad. Entonces, al estudiante le sirve de ayuda de memoria y de aprendizaje. O sea, el primer correcto es este, el segundo es este. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces ahí, porque ahí tú le vas a dar puntaje, porque esto lo puedes aplicar como una prueba, porque va a aprender así. Entonces, chun, 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 prepara el medicamento, selecciona perfecto, administra con técnica adecuada, ¿cierto? Que es intramuscular, ta, 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 ya, súper bien. Ya, entonces ponte tú, registra la administración correctamente. Y ahí yo les hago énfasis que es correctamente. Ah, Solamente porque correcto para mí puede ser distinto que para ti. Entonces tiene que ser súper Sí, claro. Registra hora, medicamento, sitio anatómico, reacciones adversas, si existieron, firma del, qué sé yo, de la persona. Tienen que declarar que es correcto para ustedes. ¿Ya? ya, Recuerden que tiene que ser súper objetivo, que si tú me pasas esta pauta, yo pueda aplicarla. Aunque yo nunca, yo soy enfermera igual que tú, pero yo no hice el curso, yo no fui profesora, pero tú me pasas la pauta y yo puedo aplicarla. O sea, en vez de claro. decirle, o sea, cualquiera pudiese aplicarla siendo obviamente de la profesión. Entonces, por ejemplo, pasa lo mismo con indicación médica y alergias. Son dos cosas distintas. Sí, Alergias, una pagar ese cosa, punto. indicación médica es otra. ¿Te das cuenta? Sí, Eh, Eso a todos nos pasa, y es porque cuando uno la aplica, dice, uy, pero si dijo todo excepto esto, ¿es sí o no? Porque aquí tú estás en una pauta dicotómica. ¿Lo logró o no lo logró? Porque es una pauta de cotejo. Entonces tiene muchas cosas cada una. Ahora, si tú fueras así bien tirana, tú dices, no, yo quiero los 10 correctos. Si no están uno, no hay nada. ¿Ya? Pero si me dicen, no, son 10 correctos, me puedes decir 6 7 u 8 y puedo hacerlos bien y se salta 2, obviamente que eso queda para la retroalimentación. ya, perfecto. Solamente eso. Sí, muchas gracias, Marisol, porque es verdad. Cuando aplicamos los profesores la pauta, a veces hay parte que no sabemos si ponerla correcta o no correcta porque dijeron una parte, pero les faltó la otra. Sí, Justamente, mientras más claro esté el descriptor, para el evaluador va a ser más simple colocar el sí o no. Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente ahí yo me doy cuenta que el profesor pone, por ejemplo, tiene 10 puntos, pone 6. ujú, Como que modifica la pauta en el camino, porque se da cuenta que hizo muchas cosas, pero claro, le faltó una. Y ahí igual te ponís tú en problemas, po, así ¿ya? es. Y recuerda que además las acciones, esta lista de verificación la tienen que tener los estudiantes, porque van a aprender así, van a estudiar así, van a aplicarse la pauta a otros, ¿cierto? Y cuando vas a evaluarlo en esto, le vas a aplicar la misma pauta. Entonces, esta pauta es la pauta de estudio también del estudiante.
Mientras más declarados los descriptores estén, más separados, mejor. Así no va a haber confusión. Ya, gracias Marisol. Voy a dejar de compartir. Ya, muy bien, pero súper buen trabajo, súper, súper, súper buen trabajo. Gracias. De nada. Ya, entonces, perfecto, Marisol, aquí dígame, ¿quién está? yo también algo estuve haciendo, soy Matilde. No sé si me ves Ah, porque Matilde. está la pantalla ahí. Ah, ahí está. Ya, estoy súper disfónica, estuve todo fin de semana en cama, así que no sé si se Pucha. me va a entender o no. Yo estuve haciendo algo igual, ¿ya? No lo tengo completo, pero la verdad es que me tiré por algo más fácil porque, no sé, pues para mí lo importante era saber hacerlo, ¿ya? Obvio. Eh, ¿Mm? Está bien. Después le iremos dando la complejidad. No sé si lo puedo mostrar. A ver si puedo Sí, compartir claro, pantalla. comparte. Abajito, si tiras el cursor, te va a hacer Eh, share, compartir una flecha verde. por favor, ¿dónde lo tengo acá? No, no lo tengo subido, espérate. Acá, este. Ese. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí. Ya. Yo, como te digo, estuve más o menos haciendo algo también, ¿no es cierto? Dentro de los antecedentes generales del taller. Bueno, la escuela, la asignatura. Yo hago dos asignaturas y como neuro realmente me queda como complicado porque se trabaja con niños, porque hago neuroinfantil. Mm, Entonces lo tiré a la otra asignatura que tengo, que es técnicas de diagnóstico y evaluación 2, ¿ya? Y el taller que planteé ahí es medición de longitud y perímetro de extremidades inferiores. ujú, Em, Ay, no sé cómo subir acá. Acá, ahí está. Ya. Y bueno, ahí tengo todos los detalles, ¿no es cierto? ujú, De baja fidelidad, 10 alumnos por taller para trabajar en pares. Em, Voy a evaluar con una rúbrica, ¿ya? ujú, Los prerequisitos en la clase teórica que tienen hecho, una demostración previa que también en algún momento la tuvieron y un test que está en un video en el cual puse ahí un link, ¿ya? Y ese ujú. también lo tienen ellos. La fecha, Súper. bueno, ahí la modifica. Como diseño de la actividad, bueno, puse acá todas las competencias que están señaladas en la planificación misma, ¿ya? Y los aprendizajes esperados, ¿ya? Utilizan test de diagnóstico basado en evidencia, demuestran habilidades psicomotoras en la aplicación de los test, debaten sobre la importancia de los test diagnósticos en el proceso de evaluación kinésica, ¿ya? Mm, Como objetivos del taller, puse identificar los principales puntos anatómicos de referencia para la medición de las extremidades inferiores, realizar correctamente las mediciones lineales y perímetros en muslo, pierna y pie, registrar los datos en ujú. una ficha de evaluación kinésica y analizar la simetría y diferencia entre ambos miembros inferiores. Esos serían como los objetivos del taller. Súper claro. Los recursos, bueno, puse la cinta métrica, ¿no es cierto? Un lápiz marcador, Mm, la camilla, una ficha donde puedan registrar, la ujú, sabanilla, ya un proyector de diapositivas, por si se olvidaron, ¿no es cierto?, del video o de la clase para ponérselos ahí. Después distribuí ya, hasta aquí no me llega. No, si tenía otra cosa, a ver. Ciclo de desarrollo de la disimulación. Ah, ujú, ya. Estos eran los tiempos en que puse, este no sé por qué me quedo ahí. Desarrollo de introducción y briefing de 10 minutos, un ujú. desarrollo del taller de 30 minutos y el cierre de 30 minutos, un total de 70 ya donde ellos aquí ya pueden reflexionar y tener la guía de lo que hicieron bien, de lo que hicieron no lo hicieron tan correcto. Pero llegué hasta ahí nomás. Esa es la verdad. Ya. No, está súper clarito tu objetivo. Mi pregunta, perdón mi ignorancia, ¿se miden entre ellos o Sí, se van a van a medir medir un entre ellos. fantasma? Sí, Ya, se van a medir. perfecto.
Se van a medir entre ellos porque necesito que ubiquen, que palpen espinas ilíacas, que palpen tendón rotuliano, ¿ya? Ya, Y que entonces dentro de los requisitos tienes que decir que vengan con short. ah, ya, ok. Ahí lo vamos a Suena agregar. bastante como doméstico, pero en el momento va a decir, ay, se me olvidó decirle que vinieran con short. Sí, es verdad, es verdad. Porque tienen que Es verdad. marcarse, po, la piel, Claro, sí, ¿cierto? sí, tienen que marcarse, Ya, sí. Yo la verdad, como te digo, que hasta ahí está llegué, súper bueno. No, me está súper sentía bueno, tan está reunión el súper. fin de semana. No, está súper bueno, está súper claro. Tienen que hacerlo mutuamente, trabajan en dupla, uno mira al otro, ¿cierto? Claro. Entonces, mínimo una por pareja, ya tengo claro que son 500 métricas, ¿cierto? Tenemos que tener camillas para que puedan hacer esto, colchonetas, y obviamente tienen que ir midiendo. Perfecto, está buenísimo tu taller, está súper claro. Entonces, ¿ahí qué me Excelente. faltaría? ¿Acá iría a un caso clínico? No, 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 Ni el no, porque la análisis instrucción tampoco. el desarrollo es la instrucción es tienen que hacer tal Aprendan a medida medir. en su compañero Mm, y luego inviertan. Esa es la claro. instrucción. Pero tienes Eso. que decirle qué quieres que midan. Mira esto y esto en su compañero y luego inviertan. Y vayan haciéndolo, tú vas mirando cómo lo hacen, ¿cierto? Ver, Exacto. y Mm, vas corrigiendo, ¿cierto? Y obviamente que la reflexión final es cuáles son las dificultades que ustedes vieron, claro. ¿cierto? Con qué se van del taller, ¿cierto? Cuáles son los puntos más críticos de la medición, con el fondo reflexionar. Así que está súper bueno. Está perfecto. Tenés que amononarlo nomás y está listo. Ya. Ok. Está súper claro. Y esto es una baja fidelidad con todas sus letras. Sí, por eso la hice con algo muy simple, que pudieran hacerlo de a dos y que no necesitaran mayores elementos. Más Súper que bien. lo aprendió en la clase, lo aprendió en algún laboratorio y el video de refuerzo. Así que súper bien. Muchas gracias, Matilde. Muy buen trabajo. Entonces se dan cuenta Dejamos de que compartir. esa es la idea, ¿cierto? De la baja fidelidad. Es una estructura súper básica, tenemos prerequisitos, tengo un brief, tengo un desarrollo, ¿cierto? Y ahí tengo que mirar, o es caso clínico, o quiero que hagan entre ellos pares, hagan algo puntual, ¿cierto? ¿Qué materiales necesito? Porque el centro de simulación tiene que dejarles listos los materiales, ustedes tienen que pensar qué cosas requieren. Ahí Matilde puso una cinta métrica por cada dupla. Perfecto, yo sé que necesita cinco. Y si van a trabajar en dupla, necesitan cinco colchonetas. ¿Te das cuenta que ahí ya, para mí, como centro de simulación, me queda claro lo que quiere hacer la Matilde? Porque de repente llegan unos requisitos que tú dices, ¿qué quieren hacer aquí? No me queda claro. Aquí me queda súper claro. Necesitan los lápices, las cintas, las colchonetas, ¿cierto? Y van a llegar y entre ellos se van a medir y ese es el objetivo del taller. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que el ejercicio de Matilde fue súper claro para lo que es procedimental. El ejercicio de los chiquillos de enfermería también cuando la pauta, ¿cierto? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Después, esa misma pauta, el estudiante aprende con esa pauta y tú a esa misma pauta le colocas puntaje y se transforma en un instrumento de evaluación. Entonces, Matilde, tú podrías hacer el paso uno, 2, 3, 4, 5 de la medición y después tú le puedes poner Exacto. puntaje y puedes Eso es hacer lo una que me evaluación. faltó de evaluación. Sí, eso es lo que me faltó. Recordemos que la evaluación es esa pauta, que puede ser una evaluación formativa, obviamente porque lo estás aplicando, te estás formando, pero también la misma tú la tomas como una evaluación sumativa, porque le colocáis puntaje, ¿cierto? Y recordemos lo Mm, que hablamos recién, mientras el descriptor esté más solo, separado, va a ser más fácil evaluar y no juntarlo con otro, porque si no te va a quedar, si no lo hace todo, es como todo o nada, ¿ya? Esa es la lata de las pautas de cotejo. Lo procedimental es pauta de cotejo, más que rúbrica. Recuerden que la rúbrica tiene etapas, tiene clicker, ¿cierto? Tiene tanto punto acá, qué sé yo. Hace cuatro técnicas completas, tiene 4 puntos. Hace tres de cuatro, hace dos de hace uno. Esa es una rúbrica. Entonces, cuando es procedimiento tan así acotado, es mejor una pauta de cotejo, para no confundirse. o un Fija, checklist, ¿o no? marca. Eso, un checklist en la pauta de Marca, cotejo, donde tú sí, dices, no. marca el sitio anatómico, pa, ¿sí o no? ¿Cachai? Claro. Midió,
Y además tú podrías chequear, tú podrías decir, "Ah, ¿cuánto le midió esto? Tantos centímetros. A ver, veamos. Sí. Y tú mides y ahí además le puedes dar la retroalimentación de la medida. ¿Te das cuenta? Entonces, no, súper bien, van muy bien encaminados. Recuerden que tenemos este domingo a entregar el trabajo. La otra semana partimos con recursos virtuales, ¿ya? Recursos virtuales y simulación virtual. Solo enfermería tiene Visim, ya que es el software del Erdal, y el resto que no tiene software, bueno, también está tecnología médica que tiene el Do Reality, así que también pudiese trabajar con el Do Reality y el Radiant también. El resto, recursos virtuales, ahí los voy a ir apoyando, ¿cierto? Cómo generar sus propios recursos virtuales, que es súper interesante. Y obviamente que muchos de ustedes lo requieren, porque, ¿cómo se llama? Porque están trabajando con un grupo, por ejemplo, todos los que son pediátricos, trabajan con un grupo súper especial, po. Entonces acá el recurso virtual es fundamental, ¿ya? Ya que no tenemos acceso a eso. Así que eso, pues, yo lamentablemente tengo una reunión con la decana en unos minutitos más, así que si hay alguna duda, chicos, que lo puedo resolver en estos minutos, está todo clarito, han visto las cápsulas, han visto las cosas. Marisol, Eh, Marisol, disculpe, cualquier duda ¿Mm? podríamos pedirle. Sí, claro, me escriben para poder responderla. Yo el día miércoles viajo a Chillán, así que por allá estaré. Y el día jueves y viernes es el Congreso de Simulación Clínica, así que ahí estoy media topada con los tiempos, pero de todas maneras voy a revisar mi correo y voy a, ¿cómo se llama? Si alguien tiene una duda se las voy a responder, ya, pero me tienen paciencia porque estos últimos 3 días de esta semana van a ser un poquito complejos, ¿ya? Marisol, Eso una pues, consulta. dígame, En la dígame. semana 3 no Muchas hay cápsulas. gracias. ¿Mm? En la semana 3 no aparecen cápsulas. Aparece el No, foro. Ah, ya, ya, no, en la semana 3 solo tienen que subir el trabajo. ya. En la Ok. semana 2 están las cápsulas de baja Sí, súper fidelidad. bien. Sí. La próxima semana está lo de simulación virtual. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender. Eso es importante. Recuérdenme, quiero enseñarles a subir videos a YouTube. ¿Ya? Para que puedan tener su material virtual. Y a ver si lo pueden cargar en la plataforma. ¿Todos tienen acceso a la plataforma de Sí, cursos? ¿Sí? Ya. sí. Entonces, creo que eso es muy interesante aprenderlo. No es difícil, lo que pasa es que uno se piensa que es muy difícil y como que se asusta, pero no, no es difícil, ¿ya? Eso, chicos, gusto de verlos, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben. Muy buenos trabajos y nos estamos viendo. Ok. Que te vaya bien. Chao. Chau, chau. Chao.